Buenas, buenas. Vamos a ir esperando para que se conecte Carlita. A ver. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas Acá noches. estoy. Bien. Bueno, nos quedamos acá. Nos quedamos acá, no nos movemos más. No tocamos más nada. No toco Ok. más nada. Ok. Tus seguidores igual están avisados. Sí, Van a son estar unos avisados. genios. Hoy bailaron, no sabes, a la tarde, no sé, las veces que hicimos esto. Maravilloso. Ok. Ok. Nos quedamos acá Nos quietitos. quedamos acá, no tocamos más nada, señora. Ya está. Señora, quédese ahí y no se pierda este vivo. Maravilloso. Listo, me quedo con las dudas. No, no sé, pero ¿viste cuando vos te ponés el botoncito azul? Sí. Bueno, yo ponía aceptar, invitar y mis botoncitos azules no reaccionan. No, Hay que sí, sí, sí. decodificar el teléfono, no sé. Ok, No toco más nada, complejo. ¿viste? Bueno, qué temita que tenemos esta noche, ¿eh? Qué Excelente interesante. tema. El Por favor. tema, el tema, Hashtag el tema. Sí, el sí, sí. tema, el tema de la vida y de todos, creo, o de Sí, casi todos. sí, sí. Bueno, viste que el propio Hellinger, ¿no? En su propia autobiografía, ya hacia el final de su vida, pasado los 90 años, sigue reflexionando sobre su propio vínculo con su madre, por supuesto, la señora ya fallecida, ¿no? Entonces digo, qué fuerte este vínculo con mamá. Y yo pensaba también hoy que qué interesante, ¿no? El aporte de Hellinger, dándose cuenta de cuántas áreas o cuántos aspectos de nuestras vidas mm, son influenciados por cómo nos relacionamos y por Eso. sobre todo por cómo nos vinculamos con nuestros padres, ¿viste? Ujú. Eso, eso. Me encanta eso que traes porque creo que la gente va a empezar a entender la relevancia o la importancia de trabajar el vínculo con mi madre, que es diferente a la relación, capaz que después podemos hacer esa Sí, distinción sí, sí. entre vínculo y relación, pero mi vínculo con mi madre, ¿por qué es tan importante de alguna manera trabajarlo en mí? ¿Por qué es tan importante? Y que este trabajo es independiente de si mamá está viva o Sí, falleció, no sí. importa. No, Si yo tengo o no tengo una relación, tampoco no. importa. Mira, yo creo que lo central acá, o sea, madre de alguna forma es sinónimo de vida, ¿viste? Para Hellinger. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Lo primero que hay que ver, porque uno, lógicamente, lo que observa es que somos el fruto, ¿no? De un instante sagrado en donde la biología ayuda entre mamá y papá, ¿no? Entonces, claro, mi vida, por supuesto, yo se la debo en partes iguales a ambos padres, pero la mujer asume todo un riesgo al dar a luz, que es ponerle el cuerpo, ¿no? Entonces, Sí. es como la mujer llevando adelante, digamos, el embarazo y el parto, expone su vida. Y Ujú. cuando uno lo mira de esta forma, observa también la grandeza, ¿no? De exponer mi propia vida, digamos, como mujer, como persona, al servicio de que este clan se amplíe o que otra persona obtenga su vida. ¿Sí? Exacto. En el hombre es como un poco más pasivo, ¿no? El momento del parto, por lo menos. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros renegamos de cómo la vida nos vino, es decir, enjuiciamos a mamá, que es algo que hacemos todos, ¿no? O Sí, sea, porque sí, el eso. juicio incluso hay que aclarar que puede ser positivo. Cuando nosotros adjetivamos, ¿sí? Estamos poniendo una impronta, estamos poniendo un juicio de valor a mamá, a papá, a quien sea. Eso no nos es gratis, ¿no? Es como el sistema observa como si yo estuviese un poco renegando, ¿no? De cómo me vino la vida. Es como si vos vas a ofrecer un empleo, ¿no? Y tu empleado ya arranca quejándose con lo que vos le das, y bueno, viste, no, no me dan ganas de darte nada. Y a la vida un poco le pasa lo mismo, Ujú. ¿sí? Entonces, como la vida nos llega principalmente de mamá, ¿no? Con esto que explicábamos antes, bueno, la vida empieza como un poco a resentirse en lo que tiene para darnos
cuando lógicamente nosotros estamos enjuiciando, ¿no?, esa fuente de vida. Exacto, y me encanta el aporte que hace Hellinger de una mirada con tanto respeto, benevolencia hacia la figura de Sí, sí, mamá, sí, independiente de lo que nos haya hecho, claro, teniendo en cuenta lo que vos decías, ¿no? Esta noción de que lo importante, en definitiva, sería reconocer que mi vida fue posible porque esa mujer y ese hombre se unieron. Y que sí, al mismo tiempo la vida de ellos fue posible porque mis abuelos existieron. Y así viene como de una fuente, como vos decís muchas veces, como una cascada, ¿no? Corriendo la vida hasta llegar a nosotros. A mí me gusta hacerlo muy visual con mis consultantes y con las fichitas de madera, mostrarles cómo a veces al renegar de dónde vino mi vida, que es algo que lo hacemos todos, sin duda, pero sí, al sí, mismo tiempo, con más o menos conciencia, lo vamos trabajando, pero al renegar, estoy renegando una parte de mi propia existencia, de mi propia vida, e incluso de la vida de mis hijos, sí, de de lo mi que vino hacia célula. adelante. Es como decirle Exacto, que no a X porcentaje de tus genes. Entonces digo, eso. celularmente es como decir, no acepto un brazo, ¿viste? Bueno, el cuerpo empieza a perder potencialidad, fuerza, o sea, es como, bueno, entramos en un círculo de impotencia, ¿no? Y lógicamente es lo que vos decís, ¿no? Eso influye a mis hijos, ¿no? Cuando yo reniego de mi suegra, cuando reniego de mi madre, o de mi suegro, ¿no? Da lo mismo. Estoy diciendo que no a esa fuente de vida. Entonces después la Exacto, vida me empieza a decir que no a mí en un montón de ámbitos, ¿no? La pareja, el dinero, el éxito. Y uno dice que eso, tiene que ver esto con la madre, ¿no? Pero eso. sí, Bueno, sí, vos decías ahora la pareja, el dinero, el éxito. Un gran tema que todo el mundo le interesa, y en este último tiempo hemos intercambiado un poco sobre eso, las parejas o la pareja, ¿no? Esa noción o esa frase de Bert Hellinger, que él pudo observar que una persona que quiere encontrar pareja tiene que encontrar a su madre, tiene sí, que buscar a su madre, tiene que ir hacia su madre. O sí, sea, qué relevante que es este tema, más sí, allá de un anhelo quizás personal de querer, no sé, tener una relación con mamá mejor, peor o como sea, ¿no? sí, Pero darme cuenta que hay muchos aspectos de mi vida que están siendo tocados por la forma en que yo concibo mi vínculo con mamá, o no lo concibo. sí, sí. O sea, para volver a esto que vos traías al principio, ¿no? De la diferencia entre vínculo y relación, Esto. Hellinger lo que dice es que el vínculo es indisoluble, ¿no? O sea, yo voy a ser siempre la hija de mis padres, me guste o no, los vea o no tenga relación, ¿no? O sea, lo que es soluble en el tiempo o hasta negociable, ¿no? Es la relación, porque digamos, si yo estoy, por ejemplo, a mí me ha tocado atender varios consultantes que son hijos directos de una violación, ¿sí? Entonces, el vínculo está intacto. Esa persona viene de esos padres y de un acto atroz de violencia entre esas personas, ¿sí? Mm, Pero eso no quita que sea hijo de y de en esas ujú. condiciones. Entonces, Exacto, uno dice, bueno, este es el precio, ¿no? Que con el que a mí la vida me tocó. Entonces yo, por supuesto, exacto. es muy probable que no desee tener relación con ese padre, supongamos, ¿sí? Entonces, la relación tiene que ver con lo que yo comparto, ¿no? Justamente con la relación o no que yo tenga con la persona. Ahora, el vínculo es necesario que esté ordenado en el inconsciente, como para que se entienda, es como en el dibujito del árbol genealógico, Ujú. este es mi mamá, este es mi papá, y de acá vengo yo. Cuando Exacto. nosotros podemos hacer simplemente eso, que no es tan simple, y poner ese punto ahí, es yo vengo de acá, y nadie me preguntó si me gusta o no, si estoy de acuerdo o no, si tengo ganas de que sea de otra forma, sino el asentir tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, yo vengo de aquí. Si yo puedo hacer eso, que es como, yo creo que el trabajo y el desafío más difícil que tenemos todos como personas, ya está. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que sí a cómo vino todo ese afluente de vida hacia mí. Exacto. Entonces ahí, donde yo no reniego contra nada, ni con nadie, ni con las formas de cómo la vida me tocó, la vida tiene un dar maravilloso hacia mí.
y puedo brillar en el éxito en la profesión, que si le digo que sea mi padre, a mi madre, en todos mis aspectos de la vida, yo voy a tener fuerza. En el momento en que yo empiezo a renegar de ellos, que son el código que a mí me da vida, bueno, se va a empezar a resentir en mi propia vida estos aspectos que Hellinger, a través de la observación, vincula algunos al área de la madre y otros al área del padre. Exacto, exacto. Y, y por eso en Uruguay estamos próximos al Día de la Madre. Ya pasamos acá el chivo. El viernes Carlitas va a estar llegando y va a tener una charla en la Libélula Libros y Café, Que es preciosa gratis sobre este con la tema. merienda, señora, vaya. Señora, vaya a tomarte un café y a escuchar sobre constelaciones, mi vínculo con mamá, Ahí nomás, exactamente. pleno Estamos 300, ahí. señora, vaya. Y el sábado vamos a disfrutar de un taller precioso de constelaciones familiares Sí, contigo. También están también invitados. vaya, señora. Exactamente, y me puede escribir a mí Sí, al privado y yo le paso la información, no hay escriba, ningún señora. problema. Estamos próximos a eso, pero volviendo al tema, es darnos cuenta que es verdad, hay muchos aspectos de nuestra vida que van a estar siendo tocados por la forma en que yo estoy concibiendo mi vínculo con mamá. Por eso es importante trabajar este tema. Vos lo hemos hablado Sí. contigo y lo he hablado con muchos terapeutas. Yo empiezo mis consultas casi del tema que sea, buscando estos primeros movimientos de tomar a mi padre y tomar a mi madre. Y como vos decís, no es un ejercicio que hago una vez y se terminó. Es Ojalá. incluso Bert Hellinger lo veía de la misma forma. Pasa a ser una filosofía de vida, pasa a ser un pararse frente a la vida, un existir frente a la vida. Yo cada día sigo asintiendo a estos padres que me dieron la vida, Claro, como son. Y ese es el reto, el asentimiento a cómo son, cuando ese son me produjo mucho dolor, sí. ¿no? Porque yo lo he hablado concretamente con personas. Hace no mucho tiempo tuve una charla con un amigo bien especial y él me decía que le encantaba lo que le estaba explicando. Pero Sí, qué pero no hacerlo. difícil Claro. cuando mi madre me hizo esto, y enumeraba hechos que eran bien difíciles, y qué difícil se hace frente a Y eso. que mira, se confunde muchas veces el asentir con el aceptar. Digo, Eso. si a mí mi madre, por ejemplo, me ha hecho cosas, no es que me ha hecho, pero en su ser, así, ¿sí? A mí me ha dolido, yo también tengo todo el derecho del mundo a que me duela. Y el asentimiento tiene que ver con esa mirada de, ok, yo vengo de acá y en mi lugar de hijo aquí abajo, esto a mí me duele y también tiene derecho de ser, de existir y de estar, porque lo que hace la constelación es integrar todo lo que pasa. Entonces, se nos invita, ¿no?, a decirles que sí a nuestros padres en esta combinación, pero eso no excluye mi dolor como hija. Nosotros Exacto. no podemos asentir a nuestros padres, o sea, sentir no es decir, sí, está todo bien, y te acepto así cuando me estás clavando algo en el corazón, ¿no? O sea, por eso ahí, digamos, la forma es en el vínculo, que es lo que nosotros observamos en una constelación familiar, podemos sugerir una imagen, ¿no?, donde reordenamos esta postura de mamá, de papá y mía, ¿no?, en el inconsciente, y después lo otro forma parte ya de la relación, porque a veces, Exacto. frente a ciertas toxicidades muy grandes, el resguardo es correrse. Exacto. La distancia, exacto. Sí, Muchas veces la no comunicación, sí, exacto. La sí, diferencia entre relación y vínculo termina, y que se hace también en constelaciones, termina por ser muchas veces como como uno se siente como ligero, porque a veces se entiende que restaurar u ordenar el vínculo en mi no, inconsciente es ir a matear con mi madre todos los días cuando no, yo tengo no, un vínculo, por ejemplo, no, violento, claro, por no, ejemplo. no, no, no. No, no es Por eso así, ¿no? Y no es la propuesta no, tampoco no, de por las eso me parece constelaciones. que hay algo del asentir que tal vez a nosotros como comunicadores nos cuesta, ¿no? Que tiene que ver con un asentir global.
también es asentir a lo que me pasa a mí como hijo, como nieto, como hermana, como tío, digo, lo que me pasa tiene un sentido, y lo que no tiene sentido es negarlo y querer dejarlo fuera en esto de intentar asentir a mis padres, ¿no? Por eso es el sí a todo, todo, tal como es, incluso lo que yo siento como hija o hijo, ¿no? Exacto. Y la importancia de darse cuenta que, como decíamos hace un ratito, toca tantos aspectos de nuestra vida, este vínculo, estos vínculos con mamá y con papá, hoy estamos dedicando más tiempo al vínculo con mamá, tocan tantos aspectos que es necesario entrar en ese aspecto. Y no lo dicen las constelaciones, desde la psicología, desde Sí, Freud, o Freud sea, dice lo que va a trabajar siempre es mi vínculo con mis padres, con mi sí, madre específicamente. Edipo, Desde todo Yocasta, aspecto, ya todo ahí. exacto, Sí, desde todo aspecto de desarrollo interior, personal y terapéutico, los padres ponen el cimiento para la forma en que el individuo, la persona, va a sí. pararse frente a la vida. Mamá, bueno, en lo sistémico, va a representar el principio de placer. Mm. Y esa noción, qué importante cuando, por ejemplo, llega un momento en mi vida donde miro hacia atrás y me doy cuenta que, no sé, me cuesta el disfrute. Me cuesta, yo no siento que disfruté mi vida, que puedo gozar. Bueno, ¿qué pasa con mamá? ¿No? ¿Qué está pasando con mi vínculo con mamá? A veces. Hace poquito tuve una consulta que básicamente hablaba de esto. Y es que lo vemos todo el tiempo. Todos los días nos vemos, y en nuestra vida, ¿no? Lo hemos tenido que transitar. Para algunos quizás ha sido un aspecto más fácil, para otros un aspecto más complicado. En mi caso me acuerdo que yo creo que lo he comentado, pero yo conozco las constelaciones familiares y mi primer consulta tenía que ver con mamá. Y no precisamente porque yo tengo un vínculo malo con mi madre, una relación mala con mi madre, para nada. Pero con una consulta muy naif, muy, yo mismo incluso la pensé y dije, yo voy a tirar algo tranqui, porque esto es como, me parecía como, Sí, yo tiro no, algo tranqui, pensé. Y tiré algo tranqui, estuve 50 minutos. claro, sí, no, nada de Rearmando tranqui. todo, claro. Y fue precioso darme cuenta de la relevancia que tenía el vínculo con mi madre, a pesar de la relación buena que yo Sí, tengo con sí. ella. A pesar de Hay eso. cosas que son como muy invisibles, ¿viste? Por eso Sí. la constelación lo que permite es justamente visibilizar cuál es el trasfondo. Uno como terapeuta sabe, sistémico, ¿no? Pues yo soy psicóloga, cuando una persona dice, sí, sí, bárbaro, me llevo con mi mamá, vamos a mirar, ¿viste? Porque, no, bien, regio. Entonces, una cosa es la relación, otra es el vínculo, ¿no? Entonces lo que nos permite la constelación es como hacer una placa radiográfica, si se quiere, al inconsciente, y observar, ¿no? Cuáles son esos hilitos, ¿no? Que nos mantienen unidos incluso cuando yo me vinculo extraño con mi madre porque parece que estoy en el lugar de mi abuela y no de hija. Me parece que estoy O en el lugar de mi maternando a mi padre. madre, Exacto. ¿no? Claro. Exacto. O la acompaño tanto que ya ella ocupa un lugar de pareja, ella Exacto. mía o yo de ella, ¿no? Digo, Exacto. entonces hay un montón de cosas que a veces no se ven, ¿no? En el diálogo, pero sí por los síntomas o los bloqueos o los quiero pero no puedo del consultante, hay algunos indicadores que nos muestran que hay que pegar una miradita al vínculo con mamá, ¿no? Ujú. Sí. A ver, alguien. Bueno, si quieren hacer preguntas, por supuesto que pueden hacer, porque ya veo que hay algunos comentarios. Vamos a ir viendo si podemos leer algunos. Pero lo interesante y, y lo importante es darnos cuenta que a través de una constelación, por ejemplo, es una herramienta preciosa para poder ver estos hilos invisibles, porque muchas veces, y más hoy en la era de la información, donde casi todo el mundo viene a la consulta Ya leído. ya con un diagnóstico, ya tiene el Ay, diagnóstico. eso es Mi problema es terrible. este. No, yo tengo este problema. Pero señor, si usted sabe, No le si, estaría si fuera este, ya pasando estaría lo que le está solucionado. pasando, señor, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Si fuera ese el conflicto, ya estaría solucionado, no existiría problema. Si estuviera tan consciente que fuera eso, ¿no? Y las constelaciones nos abren a eso, muchas veces a ver lo invisible, Sí, a ver dónde está el desorden en el propio amor, ¿no? sí, De mi vínculo con mi madre, por ejemplo, ¿no? sí, Como vos decías, tener a mi madre en un lugar, por ejemplo, jerárquico diferente, sí, tener a mi madre como una par.
por ejemplo, como si fuera mi amiga. El tema es que, mira, hay algo interesante en lo que decís, muchas cosas. Por ejemplo, hay un momento en la vida, por lo general pasado los 18 años, que ya no podemos echarle la culpa a todos los padres, ¿no? Digo, y de más chiquitos, también ese deseo, ¿no? Hellinger habla del amor ciego como este movimiento genuino de amor, totalmente enceguecido del niño al servicio de salvar a sus padres, ¿no? Entonces, somos los hijos los que nos metemos a bucear en jerarquías que no nos corresponden, ¿no? Por eso está bueno también flexibilizar la mirada, que no es que mi mamá me hizo, no, mi mamá me trajo, me ayudó a que yo llegue junto a papá. El resto, Hellinger decía, si tuviste la suerte de que te dieron de comer, te taparon a la noche, te dieron abrigo, te dieron casa, sos un afortunado. Como decir, frente a la vida que te dan, no te la pueden arruinar si primero no te la dieron. Entonces, en Exacto. sistémica la mirada es dura, pero se observa y se prioriza esa cuantía, que es la vida te vino de acá. Sí, ¿Sí? Entonces, exacto, todo lo exacto. que viene de mayo, yo no puedo tener, ayer atendí a una señora y me decía, vengo a trabajar, vengo a tomar a mi madre, ¿no? Entonces, claro, como Me si esto encanta. fuese Sí, tan genial. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué no me contás cómo te darías cuenta, que esto funcionó, ¿no? Vayamos a lo concreto, porque esto es súper abstracto. Y resulta que la señora tiene una lealtad enorme al padre. exacto, Entonces digo, al margen de lo que uno cree que está buenísimo, porque es lo que muchas veces me impulsa a la conducta, exacto. ¿viste? A nosotros nos pasa lo mismo. O sea, yo voy a mi terapeuta jueves por medio, ¿viste? ¿Por qué? Porque no conozco ningún cirujano que se pueda operar a sí mismo. Entonces uno necesita que un otro de afuera, que no le duele, que no está comandando la pedalera de las emociones, nos ayude a mirar justamente esto que se nos vuelve ciego en algún punto como consultantes, ¿no? Exacto. Eso. Y la importancia de darnos cuenta que, como decíamos hace un ratito, va a haber varios aspectos de mi vida que van a ser tocados por este Sí, trabajo interior de reordenar, yo tengo un poco de tema con las palabras, siempre tengo pero el tema de sanar, ¿no? Mi vínculo con mi madre. No sé, está muy de moda estas palabras y sí, la gente viene con las nociones a veces como muy concretas, muy claras, ¿no? Quiero tomar a mi padre, sí, sí. quiero tomar a mi madre. Ya Tómese un viene con todo café, el espíritu. señora. Yo te puedo convidar un cafecito. El resto lo chequeamos, porque sanación no es lo mismo que curación. Entonces digo, qué sé yo, yo siempre digo que trabajo con problemas reales. Ujú. Y definime qué es tomar a tu madre para vos, porque para mí puede ser Exacto. dormir tranquila todas las noches y para vos puede ser tomar mate, ¿viste? Entonces digo, es importante que trabajemos sobre temas reales, ¿no? No trabajamos con miedos, no trabajamos con fantasías, trabajamos con, mira, cada vez que la veo siento un rechazo. Ok, entonces trabajemos Exacto. el rechazo, después vemos, porque Hellinger decía que la madre se toma en ayunas todas las mañanas y de por Todas vida. las mañanas. Entonces digo, Exacto, hablamos de proceso también, ¿no? exacto. De Eso, prolongado en el eso, tiempo. eso. La, Aparte, la, es muy gracioso cuando una persona de 20, 30, 40, 50 años, 60, mi consultante más longeva tenía 93, destinan 60 minutos de su vida a querer que vos hagas magia, ¿no? O sea, en 60 minutos tengo una lista así de mambos. Bueno, señora, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Digamos, vamos por lo posible. Después la magia, bueno, tratamos, después pero veremos. A Narnia, la magia Narnia. claro. Claro, en este espacio es un montón lo que se nos pide a veces, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es verdad que a veces uno ve cosas. El otro día tuve un caso lo voy a escribir en estos días, y hoy me llegó el seguimiento de la consulta de la señora, ¿no? Eh, es una señora que ya fue, o sea, como mamá, escribimos la historia de su hijo, ¿no? Un nene con un montón de trastornos en la conducta y demás, y el niño enseguidita dejó, ¿no? Este trastorno como tan disruptivo, ¿no? Entonces, claro, ella como mamá, el nenito tenía 7 8 años, y me decía, mira, yo lo cambié de colegio 5 veces, y no puedo creer que en una hora volví a mi casa y otra criatura. Claro, no siempre pasa, ¿no? El otro día yo posteaba justamente 2 casos, ¿no? Uno que decía, mirá, estaba tan ansiosa porque me había ido bárbaro en la primera, que en la segunda le puse tanta expectativa que los resultados los vi contundentemente en 6 meses, y otra que decía, mirá, a las 2 horas que hice la constelación me llamaron por una entrevista de trabajo. Entonces, estas cosas pasan. ¿Qué pasa? Sí, La herramienta tiene esa potencia. sí, La pregunta es,
yo con la conciencia colaboro o no. Claro, ¿Se claro. puede dar? Eso. Porque el milagro es 1 en 1000. ¿Se puede dar? Sí se puede dar. El tema es cómo yo colaboro con eso, ¿no? Y esa misma persona después saca otra consulta y bueno, y no se podía mirar al espejo, ¿no? O sea, no se podía mirar al espejo. Y descubrimos que sus ancestros habían tenido que ocultar su identidad judía. Bueno, hicimos todo un trabajo re lindo y la chica me decía, mira, soy totalmente diferente, me pinto, me puedo ver, no lo puedo creer, ¿no? Y volví a decirme, ¿cómo puede ser que en 1 hora que uno destina a conciencia para mirarse, porque el terapeuta no hace nada, acompaña, es como Sí, Google Maps, ¿viste? Te dice, mira, es por acá, pero el camino lo exacto. haces vos. Sí, Dice, no puedo creer como algo que me perturbó durante toda la vida, en un ratito se puede arreglar. Sí, se puede, pero depende siempre del consultante, digamos. bien, exacto, exacto. Y como vos decías, y dijiste una frase la otra vez que viniste que me encantó, esa idea, yo me grabo todo, es, tenemos que amigarnos con la palabra proceso. Tal cual. Y yo, Sí. concretamente, con las herramientas que tengo, principalmente con mindfulness no se enseña jamás en 50 minutos, 1 hora. No, No se enseña, porque no es una herramienta, incluso, no podés es una enseñar, pero experiencia. andá a pasarlo por el cuerpo. De acá que te salga es otra cosa, es un entrenamiento, señora. Vaya. Exacto, es una Vaya para experiencia y la vamos acompañando con la vida misma, con lo que me duele, con lo que no me gusta, con lo que me frustra, con todo lo que me va pasando. Entonces, es un proceso. Y esta noción de tomar a mamá, que está muy de moda, que está lleno de talleres y de cuestiones que, no es, que son preciosos, pero sí, ¿qué sí, hace? Abren puertas, sí, abren sí. posibilidades, generan conciencia, es un primer gran movimiento muchas Sí, veces. Y después, sí. como vos decís, ¿qué hago yo con esa información? ¿Hacia dónde la quiero llevar? Mi proceso, puntualmente, si tengo que ver la primer constelación, tengo que decir que me llevó un par de años. Y sí. Pero no está bien ni mal, porque yo en ese momento ni siquiera tenía conciencia de que existía ese problema. Entonces a mí me Bueno, sorprendió mucho más. Lo vi y lo pude ir trabajando maravillosamente y, y hoy vivirlo completamente diferente. Ahora leía un comentario de una persona que te decía, Oscar, que, y esto es lindísimo porque también es algo concreto, yo veía a mi madre con mucho enojo, y no lo encuentro el comentario ahora, pero veía a mi madre con mucho enojo y lo pude trabajar contigo, Car, y cambió. quiero Qué saber cómo está lindo. tu rodilla. Ya Ah, banco ok, a Ronnie. vos te acordaste del caso, ok. Sí, Qué importante es eso. A veces sí, cómo se nos aligera la, la vida, porque ni siquiera es un aspecto, es la no, vida misma, la vida. cuando cambiamos algunas miradas, y más en relación, por ejemplo, a mamá, como estamos Lo hablando que pasa hoy. es que la constelación tiene esa mira, viste que la mente tiene como dos partes, ¿no? La parte consciente y la parte inconsciente. Para mí la constelación no deja de ser como un espacio casi sacral, ¿no? Del Ujú, inconsciente, ¿no? Entonces en ese espacio se sugiere un reordenamiento, ¿sí? Entonces ujú, supongo, yo puedo tener mi vida hecho un caos. ¿Sí? Ejemplo, el black card. Un día viene alguien, hace así y lo ordena. Ahora, si yo todos los días de mi vida vuelvo a tirar los pantalones, los suéteres, mezclado con la remera y las medias, bueno, claramente mi parte consciente no está colaborando con esto que la parte inconsciente facilitó. Entonces, claro, ujú, por eso a mí me gusta mucho Joan Garriga cuando dice, esto es tan solo una constelación. Ahora, si se produce que el plano de la conciencia, ¿sí? Eh, colabora con con lo del plano del inconsciente, ya está. Es ujú, dinamita. Porque el inconsciente es el que se encarga del no puedo con un sentido funcional. Ahora, cuando exacto. eso ya se ordena y yo desde el quiero pongo mi parte, ya está. Ahora, si yo salgo de la constelación, me ordeno frente a mi madre, ¿sí? Yo soy la hija, ¿sí? Yo soy la hija. Pero después salgo y le digo a mi mamá, ¿cómo tiene que hacer las cosas? Y no, fui al médico, me dijo que tiene colesterol y yo sigo comiendo como si nada pasase. Bueno, no, no va a funcionar, señora. ¿Sí? Exacto, exacto. Es la importancia de entender que, que a veces me hice una pregunta hace poco y me encantó poder analizarlo con una persona
también que está en el ámbito de las constelaciones y qué de todo el proceso en una constelación genera el movimiento. Me pregunté yo, ¿qué de Ujú, todo el proceso desde que me siento al lado del terapeuta hasta que termina y me ujú. vuelvo a mi lugar, qué de todo eso y esta persona, podríamos hablar lo del sistema, que lo hablamos en otro vivo, que señora lo puede Ujú. buscar y puede Claro, fijarse los beneficios que tiene ver todo esto, pero en realidad es darme cuenta que a veces es la mirada del terapeuta, solamente. A veces es una palabra, como es por todo también el ejemplo, ¿no terapeuta. te parece que es infantil? A veces es Mirá, un... en realidad no- no hace falta ni que el terapeuta te lo diga, porque Hellinger descubrió algo piolísima. Y a Brigitte ver, redobló la apuesta en cuanto a la cuántica, ¿no? Dijo, cuando el terapeuta lo piensa, impactó en el campo 10 segundos antes de que lo diga. sí, Espectacular. Y esto nosotros, no sé si hay alguien acá, pero en Palermo lo vemos todo el tiempo. Yo estoy pensando algo, pero esto lo hemos visto, ¿eh? Yo lo cuento, parezco loca, pero, bueno, y allá también atrás de la ventana, o sea, yo estoy sí, pensando en algo y pasa gente diciendo, es por ahí, dale, sí, claro, la madre, no está bien. O sea, es como si la gente que pasara por la calle dijera palabras exactas que abren la constelación. Es impresionante. sí. A veces yo estoy pensando una imagen de solución y ya se movió el representante. Y yo, wow. Claro, eso lo que pasa es que lo sé yo. Pero ¿qué pasa? Exacto. Hellinger, cuando habla de los órdenes de la ayuda, en uno de los órdenes de la ayuda, dice, en el corazón del terapeuta es donde tiene que haber lugar. Ujú. Sí, Si hay juicio en el corazón del terapeuta sobre la madre del consultante, está perdida la constelación. Entonces, por supuesto, somos un sistema, ¿no? Con el consultante también, pero digo, eh, lo que hace el terapeuta al mirar inclusivamente ya está generando un movimiento. Por supuesto que el terapeuta solo no puede hacer nada, por más maravilloso que sea. ujú, ¿Sí? Es un trabajo en conjunto, somos un sistema, pero sí una mirada amplia que da lugar a todo tal como ha sido, empieza a generar un movimiento. exacto, exacto. Y, y a veces es el motor justamente que necesitamos para un proceso de profunda transformación. Sí, sí. Eh, qué importante es darnos cuenta que, y me encanta esta palabra, pero tiene mucha connotación, tiene mucha carga, pero Bert Hellinger la usa muchísimo, por supuesto en alemán, ¿no? Pero la noción de humildad, Oh, sí. ¿no? La importancia de mirar a esta figura, estamos hablando hoy concretamente de mamá, con humildad, o honrar la figura de mamá, o incluso honrar su destino. Sí, Qué tremendo estas ideas que la constelación tiene muchas cosas que terminan siendo muy intuitivas, sí. pero tiene muchísimas otras que no son para nada No, intuitivas, pero que nos llevan justamente a lugares de profunda conmoción interior y posterior transformación. sí, sí. El Sí, impacto de ver lo no orgánico, por decirlo de alguna manera, para mí, ¿no? Para mí, y claro, darme cuenta que era ahí lo que estaba pasando, ese era el problema, ¿no? sí, Esa sí, era la dificultad, ahí estaba el conflicto. Y la figura de la madre es clave, ¿no? Hace un tiempo veíamos, estaba escuchando a Brigitte y me parecía súper interesante esta noción de, tenía un consultante que tenía, no podía tener una pareja, tenía varias, ¿no? Iba como teniendo, como le llaman, bueno, esto es más de España, pero como picaflor, ¿no? sí, Lo decía. Y, y la genuina respuesta de ella a ir llevando al paciente a darse cuenta de que lo que estaba haciendo era buscando a mamá en sí. todas esas Y personas. también en eso, por ejemplo, yo lo veo como, porque, qué sé yo, cuando nosotros nos formábamos y nos tomaban exámenes, ¿no? O las supervisiones, la directora en aquel momento del centro decía, hay tantas constelaciones como consteladores y hay tantas soluciones también como facilitadores, ¿no? Porque en una mirada así yo hubiese visto la funcionalidad de la infidelidad, por ejemplo, ¿viste? Por ejemplo. Entonces digo, y puede ser también, por eso cada historia, cada clan,
cada constelación, no es que siempre que hay un picaflor, la persona está buscando a su Exacto, madre, ¿no? Sino, exacto. si, por ejemplo, No, salieron no. hijos fruto de la poligamia, luego ese clan puede seguir siendo polígamo simplemente para seguir dando hijos. Entonces, Exacto. sí está bueno en esto que vos decías, ¿no? En esta época de la sobreinformación de repente, no caer en estos reduccionismos de que, bueno, viste, lo justifico al marido que anda buscando a la madre porque es picaflor, no, señora, no hace falta. O No, sea, pueden estar no es pasando otras cosas necesario. de fondo, ¿no? Exacto. Exacto. Y darnos, por eso decía antes que lo importante es que esto no todo es intuitivo y esto no funciona como 2 más 2 es 4. No, No todo, nunca. no. Incluso parte de la relevancia que va a tener el terapeuta en el movimiento de la constelación es sostener lo que Bert Hellinger, otros terapeutas le ponen otro nombre, pero sostener ese centro vacío, ese lugar sin juicio donde todas las posibilidades se abren. Y no hay un único esquema de que, mira, me planteó esto, entonces la hipótesis es esta, seguro. No lo No, de sabemos. hecho el movimiento se hace en la renuncia del terapeuta, ¿no? Es como cuando el terapeuta renuncia a ayudar, la constelación se abre cuando está trabado de repente, ¿no? Entonces digo, es como, la verdad que lo que ha descubierto este hombre es alucinante, ¿no? Sí, Y lo ha hecho frente a un trabajo de observación, ¿no? sí, Entonces, bueno, nada, lo que ampliamos justamente se trata siempre en estos espacios de ampliar la mirada, ¿no? Ampliar una mirada justamente inclusiva y sin juicio, ¿no? Más benevolente, más humilde, en donde uno dice, bueno, mira, te ubicás, ¿no? Como uno de los últimos peldaños de esta cascada enorme. Y cuando uno mira, ¿no? A veces yo hago, creo que en Uruguay lo hicimos, no me acuerdo, hemos hecho a lo mejor alguna meditación, o lo hicimos en la charla gratis, no me acuerdo, no, en la charla gratis hicimos la del sí, sí. en donde a veces uno se pone, y este ejercicio lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Digo, dejo que mi árbol se arme detrás mío y me doy la media vuelta a mirar. Digo, el otro día, hay una propaganda acá en Argentina también, no sé de qué remedio, vieron que está lleno de propaganda de remedio, pero decía, como, si uno se pone a pensar, ¿no? Entre los 44 millones, creo, de espermatozoides que se cruzan con no sé cuántos óvulos, la probabilidad de vida es ínfima. Imagínate encontrarte a esa persona que de repente fue el amor de tu vida, o la persona que va a abusar de ti y finalmente vas a quedar embarazada, digo, en esa hora, en ese subte, en ese país, entre tantos hombres, entre tantas mujeres, bueno, multiplicarlo ahora por tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, o sea, otra que un milagro. Ujú, Es, ujú. es un montón, digo, ¿cuántos caminos tuvo que hacer la vida para que hoy estés acá? Y eso merece respeto de mínima. Exacto. Por eso el trabajo de constelación, incluso frente a algo tan fuerte como, por ejemplo, podría llegar a ser la depresión, ¿no? Ujú, Bert Hellinger decía, ¿no? Que la solución a la depresión es la humildad. mm, Qué tremendo es darnos cuenta que estamos todos inmersos en muchísimo juicio. Incluso verlo de esa forma y llevarlo a un aspecto más duro se puede transformar también en un juicio, ¿no? En ser sí, hacia mí mismo muy violento a no permitirme, claro, por ¿por ejemplo, qué sentir tendría que estar no deprimido? O sea, exacto. bueno, O por ejemplo, pensar, tengo que aceptar a mi madre y eso incluye, tengo que perdonar, ¿no? También está esta noción del perdón, ¿no? Y todo lo que me hizo, ¿no? Estas nociones que, que son sumamente humanas, porque el dolor es humano. en realidad en constelaciones no hablamos de perdón porque cuando Por eso, hablamos de perdón hablamos como de jerarquías un poco erróneas, ¿no? Como yo no podría perdonar a mi madre porque mi madre está por encima mío. ujú, Entonces, ¿cómo me arrogaría yo la potestad de perdonarla? No, no. Hablamos de reconciliar y para eso, Hellinger reconciliar es integrar, ¿no? O sea, es que todo tenga lugar, ¿no? Incluso él mismo, cuando uno lee los primeros libros, que a veces son como más difíciles de leer, él hacía salir al excluido de la sala, ¿no? Era como, él mismo en el trabajo de observación justamente va a ver cómo eso no era beneficioso para el sistema y va a ir trabajando justamente en base a sus observaciones para ir perfeccionando esto que después nos regala el mundo como las leyes sistémicas, ¿no? Eh, pero acá él hace un gran trabajo en reconciliar el trabajo de víctima y perpetrador, ¿no? Porque exacto, sí, es una mirada detrás de toda víctima sabemos que hay un perpetrador y detrás de todo perpetrador hay una víctima y en ese juego de poder
van cambiando un poco los roles, pero lo que él dice es, bueno, sin tanta etiqueta, damos lugar a todo y ahí fluye el amor de nuevo, ¿no? Exacto. Y, y específicamente, mamá, si vos pudieras decirnos a los que están escuchando este video, los que escucharán este vivo después, eh, ¿a qué nos referimos concretamente cuando decimos, un poco lo hablamos, pero para ser concreto en este punto, ¿a qué nos referimos cuando decimos tomar a mamá? ¿De qué hablamos cuando Sí a hablamos de todo como tomar es. a mamá? No, cuando hablamos de tomar a mamá es sí a todo como es, ¿no? Y a veces es como, una vez estaba sentada al lado de Brigitte y me dijo, yo había ido a un curso que era de tomar a la madre, ¿no? O del dinero, me dijo, no me acuerdo qué era. Entonces me dijo como, ¿qué haces acá? Porque me preguntó, ¿cómo te va con la pareja? Bien. ¿Cómo te va con el dinero? Y ahora mejor que en otras épocas que hemos levantado para comer en esta casa, ¿no? Entonces, ¿y cómo te va? ¿Qué más me dijo? ¿Cómo te va con tu vida? No, bien. Ni siquiera haces acá. Y yo igual vengo a mirar la relación con mi madre, ¿no? Pero ella me dio a entender en eso como diciendo, mirá, si esto está bien, igual yo tenía un tema con mi madre y me ayudó muchísimo la constelación, pero claro, ella se extrañó cuando estos aspectos de mi vida estaban bien. Claro. Entonces tampoco es que se trata de generar un mambo donde no lo hay. Exacto, Y, exacto. bueno, estoy aburrida este fin de semana, a ver, hay viento para allá, Me me toca voy a tomar tomar a la madre, a no, mamá. claro. Pero ¿qué pasa? Madre es sinónimo de éxito y vaya a saber lo que cada uno considere éxito, dinero, prosperidad, abundancia, buen amor en la pareja, la vida en general, el principio de placer, disfrute, es un montón de cosas. ¿Sí? Cuando hablamos de papá, hay algunas orientaciones que nos sugieren profesión, vocación, eh, realidad, sociedad, ¿no? Fuerza, otras cosas. Entonces, claro, si vos te pones a pensar, son todas las columnas centrales de nuestra vida. Por eso los consteladores solemos arrancar por ver cómo está el consultante con respecto a sus padres, ¿no? Y después de ahí vemos. No hace falta irse mucho más lejos Sí, para ver dónde puede empezar a exacto. originarse algún dolor en la vida de la persona, ¿no? Entonces, concretamente, mamá es un trabajo a sentir a la vida como es hoy. Entonces digo, levante la mano, ¿quién le puede decir un sí profundo y humilde a la vida? Nuestro ser deseante, y esto lo decía Buda, ¿no? Como principio del sufrimiento, todo el tiempo queremos algo diferente. Entonces ahí te estás dando cuenta que algún mambo con mamá tenés porque todos queremos una vida diferente. Ahora, ¿tenemos derecho a desear algo para nuestra vida? Sí, Exacto. por supuesto. Yo me levanto y puedo decir, bueno, quiero de acá a 5 años, qué sé yo, ser exitosa de la mano de esta verdulería que me voy a poner. Pero después la vida viene y me inunda la verdulería y la sabiduría tiene que ver con eso, ¿no? Con poder decirle que sí a lo que está pasando, ¿sí? Aunque yo en el camino intente ir por mis deseos, ¿sí? Pero cuando yo estoy todo el tiempo enemistado con lo que está sucediendo, claramente ahí veo parte de donde puede estar mi programación. Pero bueno, esto nos pasa a todos. Por eso él dice, esto nos pasa a todos, porque todos tenemos aspectos de nuestras vidas, más chicos, más grandes, que no nos gustan, ¿no? Y Carl Jung decía, lo que resistes persiste. Entonces ahí vemos el principio de la resistencia muchas veces como... Exacto. La importancia de darnos cuenta con lo que decías del deseo, que yo puedo desear puedo tener kilos de deseo, pero miro hacia atrás y mamá no va a ser diferente. Mamá no va a No, poder claro. hacer otra cosa, no me va a poder amar diferente, no va a poder, no sé, ser otra persona. Es ella. Y es ese asentimiento que muchos se quedan con la noción de aceptar, que ya dijimos, ¿no? Ya hemos hablado de esta idea de que el asentimiento no incluye un posicionamiento de resignación, porque el asentimiento solo lo puede hacer el adulto y el adulto se mueve, acciona, el adulto mira lo que está pasando, le dice que sí a esto que fue de esta forma, mirando hacia atrás, por ejemplo, mi relación con mamá, lo que entiendo que mamá hizo, lo que sea, Y se dirige miro y al digo, ¿qué futuro. hago con esto? Sigo. Se dirige al futuro, porque digo, hoy en esta sobreinformación que hay muchas veces, la persona termina como queriendo hurgar en el pasado y ahí lo toma el estado niño, ¿no? Esperando que la vida le resuelva y que el padre le diga y que... No. Entonces el adulto, por eso digo
vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma, ¿no? O sea, no nos metemos porque no tenemos ese permiso tampoco de estar, a veces hablamos del sistema familiar como si fuese, viste, no sé, un artículo de un diario. Y en realidad han sido vidas de muchas personas, ¿no? Que han cuadrado para que yo esté aquí. Entonces no tengo, por eso es, digo, cuando no es bien entendido muchas veces esto, cuesta, pero es como ubicate en la palmera. Sí, Es duro, pero es así, ¿no? Es como, sí. bueno, por eso Brigitte dice, los libero de mí. La cosa diciendo, está bien, ustedes tienen sus secretos, tienen sus mambos, han sabido, y han sabido tan bien llevar adelante sus vidas que me han traído a mí, ¿no? Exacto. Y ahora yo con esta vida, bueno, me redirijo al futuro para hacer mi propio camino, ¿no? Eso. Entonces, tomar a mamá o a sentir a mi madre, buscar profundizar en esa reordenación, organización o reconciliación del vínculo con mi madre, tiene una, una implicancia muy fuerte en todo proceso de sanación o en un proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo. Y por eso es tan importante esta figura para todos. Todos nosotros, no, Sí, lo hemos dicho, ¿no? Pero no todos somos padres, pero todos somos hijos. sí, Todos tenemos una mamá. En algún sí, lado hay una mamá. sí, sí, Independiente si está viva o no está viva, lo dijimos al principio, yo puedo trabajar en el vínculo que tengo con sí. esa figura en mi inconsciente. Y es Ordenarla, re lindo trabajar con, reconciliarme. tuve como el placer, porque realmente es uno de los trabajos que más me gusta hacer, de trabajar con gente que ha sido adoptada. Y es Sí, hermoso mostrar el beneficio de tener dos mamás y dos papás muchas veces, ¿no? Entonces, cambiar la mirada sobre eso, bueno, cambia muchas vidas cuando uno se reconecta con su historia, ¿no? Porque la gente dice, no, yo no tengo mamá, yo no la conozco, no, sí, no la recordás, pero está, exacto. O no estuvo sabes y le quién es, debemos la pero vida, claro. exacto, exacto. Tengo una Estuviste en su paciente, panza, ¿viste? tengo una consultante que tiene 83 años, llegó hace poquito, y de los primeros movimientos que tuvimos fue esta noción de la mamá. Y fue porque, por cuestiones de la vida que no importan ahora, pero dejó de ver a su madre a sus 6 años. Y fue maravilloso iniciar ese trabajo. No hay edad, no hay edad No, para poder darme cuenta que esto, por ejemplo, produce en mí, en este momento, mucho dolor, por ejemplo, ¿no? Pensar en mamá, pensar en mi vínculo con ella, o darme cuenta que hay aspectos en mi vida que se ven desorganizados, afectados o en conflicto, y que parte de la solución tiene que ver con mirar a mamá, con humildad, honrándola, y no obviando el sufrimiento, como decíamos al principio, ¿no? Yo le digo que sí sí, a todo eso, y como dice Garriga, ¿no? Es, el asentimiento no excluye la noción del movimiento, de la solución, no es una resignación, es no, todo lo opuesto, tal es cual, todo lo opuesto. tal cual. Así Entonces, que a ponerle eh, el cuerpo, señora, ¿eh? eso, La espero ahora el viernes, venga a la charla, se toma un cafecito, ahí llega la charla gratis divina, con su merienda puede entrar, la pasamos regio, vamos a charlar un montón, podemos hacer preguntas. Bueno, eso. Van a tener a duro. Carla en vivo, así que el viernes próximo a las 18:30 horas en la Libélula Libros y Café, Rivera 2298. Los esperamos por Sí, ahí. Y pueden reservar, genial, porque hay cupo. claro, Pero si no, vamos a hacer poco, no hay problema. Pero si usted se claro, quiere sentar, reserve su lugar. Eso es importante. claro, Si sí, no, señora, va a ser poco. No pasa claro, nada, pero va a tener que hacer poco. ¿Ok? claro. Eso es Aproveche, importante. señora. Yo no sé cómo están las cosas en Uruguay, pero en Argentina no hay mucha cosa gratuita, así que aproveche, señora, yo le aseguro que no se lo va a perder. Exacto. Y tenemos el sábado un taller de constelaciones familiares con Carlita de 14 a 17 horas, que también se pueden comunicar, cualquier cosa me escriben por privado, más que bienvenidos, todavía hay algún cupo, así que pueden escribirme y podemos bucear juntos en estas temáticas y otras que requiera el sistema en ese momento, y va a ser un placer. Y bueno, ha sido un precioso vivo tocando un tema
que es clave, Nodal. Ujú. clave en la vida de todos los seres humanos. Nadie acaba con este proceso y creo que parte de la experiencia de ser humanos es tomar a nuestras madres, tomar a nuestros padres hasta el último aliento. Sí, señora, y si no, prepárese para ser igual a ella. No es que yo la quiera amenazar, pero digo, la vida tiene un jarabe muy amargo, que yo siempre digo en las constelaciones, que hace que para generar la empatía y la benevolencia, sí que vos pensaste que te iba a ser más fácil, que lo podía hacer mejor, bueno, más luego mirá cómo terminás haciendo lo mismo, ¿no? Así que, Te salió parecido, así es. Así que están todos más que bienvenidos. Carlita, agradecerte, en unos días te tenemos por acá, miércoles, en 2 días te tenemos por acá, chao. cruzando el charco, y los esperamos a todos a disfrutar este tiempo ¿Mosquitos también. allá? Bueno, Te quiero preguntar. sí, hoy nos Llegado. empezamos a dar cuenta y a notar que aparecieron mosquitos, después de la lluvia, mucha No, lluvia, acá no sí. lo que es aparecieron como más que aire tenemos mosquitos. Entonces quería saber si me llevo o no el Bueno, repelente. acá Cualquier cosa la también avisa. te vamos a compartir igual cualquier cosa, pero sí, hoy, particularmente hoy, todo el mundo hablaba de los mosquitos, así que me Espectacular. parece que sí. Me Está llevo movida la cosa. espectacular. Ok. Carlita, Muchas gracias, un gracias. gusto. Nos vemos. Yo ahora voy a intentar guardar esto, Siento, pero gracias a siento que todos. tenés que terminarlo vos y poneme ahí como colaboradora si lo comparto. ¿Cómo lo Gracias. termino? Contame cómo lo termino. Vos tenés que ir a la Con flechita de arriba la y X. ahí sacás. Y después tenés que ir a algo. No te salgas del vivo, Maximiliano, sin poner algo de colaborador. Vos buscalo. O sea, Ok, no salgas de ahí. ok, En todo caso, me escribís por la computadora, fíjate, pero no salgas de ahí. ¿Ok? ok, ok, Entonces, lo decir intentaremos. como que me invitas a mí a que aparezcamos los dos, yo te lo puedo compartir también. Bueno, perfecto. Ok, hacia ahí vamos. Gracias. Ahí te Nos vemos mando pronto. la portada, pará, que yo ya la había hecho, ahí te la Ok, mando. Ya la vas a tener en tu dale. teléfono, ahora te la mando. Vos cortá tranquilo Perfecto. y no hagas nada hasta dentro de un rato. Chao. Ok, abrazo.